A través de los años hemos sido testigos de un sinnúmero de filmaciones que nos han hecho sentir admiración hacia muchos personajes, odio, incluso hasta miedo. En el video de hoy te mostraré la historia de un individuo que fue la inspiración para la creación de algunos personajes como Leatherface de La Matanza de Texas, Buffalo Bill y Hannibal Lecter del Silencio de los Inocentes. Hoy veremos cómo una enorme dosis de aislamiento y una madre obsesionada con el infierno fueron los ingredientes que conformaron una mente tan macabra que hoy día sigue siendo objeto de investigación. Pero para eso debemos adentrarnos en la vida de Edward Gein. En 1954, en el pueblo de Plainfield, un pueblo pequeño pero para nada tranquilo, había desaparecido la dueña de un bar. Ese mismo año desapareció la dueña de la única ferretería, una localidad que ni siquiera estando después de muerto podía estar tranquilo, ya que en los últimos años el cementerio del pueblo había sido profanado incontables veces. El 16 de noviembre de 1957, la policía acudió a investigar al ermitaño del pueblo, un hombre que tenía fama de usar calaveras como decoración y al que habían visto varias veces en el cementerio del pueblo. Los agentes pensaron que iban a encontrar un asesino agresivo, pero lo que vieron fue algo más perturbador. Vestimentas y decoraciones con pieles humanas, calaveras que se veían como tazas, incluso máscaras hechas con el rostro de mujeres. Edward Theodore Gein nació en 1906 en la comunidad de La Crosse, Wisconsin, pero unos años después se mudaría con su familia a Plainfield, cuando su padre vendió una pequeña tienda de abarrotes que tenía en la ciudad y compró una granja. Augusta Gein, su madre, una mujer luterana que llevaba un fanatismo religioso al extremo, decía que todas las mujeres eran prostitutas, menos ella, supongo, y le encantaba leer la Biblia, pero no la parte de la que hay que amar al prójimo, sino partes de la destrucción, como libros del Apocalipsis. George Gein también era luterano. Los vecinos lo describían como quien no lo conociera diría que era un pastor de la iglesia, pero lo cierto es que el tipo era alcohólico, que se desquitaba pegándole a su mujer, lo que por esto tuvo muchos problemas con la familia de su esposa. Pero al ser un incompetente, su esposa estaba al mando de todo. Al mudarse a Plainfield, George seguía bebiendo y desquitándose con su esposa, y esta se desquitaba con sus hijos. Era una madre muy exigente que educaba a sus hijos con más golpes que otra cosa. Estos solo podían salir de la granja para ir a la escuela, mientras que todo el tiempo restante se lo dedicaban a la agricultura. Desde niño, Ed era muy apegado a su madre y no le encontraba ningún defecto. A esa edad, todo niño piensa que todo lo que le inculcan sus padres está bien. Por eso hay que saber muy bien cómo educar a tus hijos. Una vez, cuando él subía las escaleras, sintió que algo lo arrastraba y se percató de que era su madre que lo agarró por uno de los pies, mientras lo miraba con bastante rabia. Se preguntaba si había hecho algo malo para que su madre lo mirara de tal forma. En vista del gran apego que Edward tenía con su madre, su hermano Henry solía hablarle mal de esta con frecuencia, con intención de que se independice de ese vínculo enfermizo. Pero, lejos de conseguir un efecto positivo, todo esto causaba en Edward un profundo rencor hacia su hermano. En ese pueblo habían varias creencias religiosas, menos la luterana, salvo Augusta y su esposo, que pensaban que había una verdadera, y era la luterana. Así que pensaron que no valía la pena hacer amigos en ese pueblo y criaron a sus hijos como ermitaños. Ed no hacía amigos porque cada vez que empezaba a hacer amistades, su madre le ponía mil excusas para que dejara de juntarse con esa persona y seguía los consejos de su madre a rajatabla. Ed solo estudió hasta el 8º grado en la escuela, pero en casa leía mucho la Biblia, destacándose en el inglés, desarrollando en una pasión por la lectura que lo acompañaría en su soledad toda la vida, incluso impulsándolo a cometer varios delitos. Ed siempre estuvo más cerca de la casa, pero su hermano Henry se hizo más independiente. Lograron liberarse del reclutamiento de la Segunda Guerra Mundial, pero en el año 1940 muere su padre George, tras varios años de alcoholismo y de vivir con una familia que lo odiaba. El 16 de mayo de 1944, Henry empezó a quemar los alrededores de unos pantanos que se encontraban cerca de la granja, actividad cotidiana para el que vive en esas zonas. Según el reporte oficial, Ed había perdido de vista a su hermano Henry cuando el incendio se salió de control, lo cual acudió a buscar ayuda. Henry
llegó a buscar distintos oficios hasta que se convirtió en contratista de reparación de carreteras. Este conocía más el mundo exterior que Edward y poco a poco dejó de compartir las mismas ideas que su madre. Por eso Henry le decía a Edward que no estuviera tan apegado a su madre. Cuando esto ocurría, la admiración de Edward hacia su hermano se transformaba en odio. Cuando el fuego culminó, Henry había desaparecido. Ed, junto a algunos vecinos, formaron un grupo a buscarlo. Aunque Ed admitió no saber el paradero de su hermano, cuando llegaron al área afectada, este los llevó exactamente donde estaba el cuerpo de su hermano. El cuerpo no presentaba quemaduras de ningún tipo, salvo múltiples moretones. El sheriff le preguntó a Ed cómo sabía la ubicación exacta donde estaba su hermano. Este respondiéndole simplemente: así son las cosas. Los forenses no hicieron una autopsia, pero años más adelante todos pondrían en duda si fuese así o si se trataba de un asesinato. Sin embargo, un año después de la muerte de su hermano, su madre Augusta sufrió una serie de derrames cerebrales que la dejaron debilitada, llevándola posteriormente a su muerte en diciembre de 1945. Este fue un duro golpe para Ed, del cual nunca se recuperó. La única persona a la cual había amado y temido a la misma vez, desapareció. Tras la muerte de su madre, Ed comenzó a degenerarse. Como desde pequeño no le permitieron desarrollarse normalmente, este no pudo socializar con nadie. Su madre siempre le decía que las mujeres eran pecadoras. Cuando su madre murió, Ed era un solterón de 39 años que tenía fama de loco. Cuando murió Augusta, Ed lo que hizo fue cerrar las partes de la casa por donde se movía su madre, para así mantenerlas intactas como recuerdo de su madre. Se limitó a vivir en la parte de abajo de la casa, en la que llamaba cocina de verano. Tras años de vivir con una madre que era extremadamente estricta con la limpieza, Ed empezó a traer cosas y a guardar toda clase de tonterías. El escenario era una clara evidencia del síndrome de Diógenes o síndrome de acumulación, un trastorno que suele golpear a personas mayores de edad, aunque no exclusivamente. Se le llamaba así por una extraña ironía histórica. Diógenes de Sinope, un filósofo griego, predicaba la austeridad y vivía con lo mínimo, rechazando los bienes materiales. En cambio, quienes sufren este síndrome hacen lo contrario: acumulan, guardan, almacenan sin medida hasta quedar sepultados en sus propios objetos. Pero no solo es acumulación, el síndrome arrastra algo más profundo: aislamiento social, descuido extremo de la higiene personal y una desconexión creciente con la convivencia. El síndrome de Diógenes, en definitiva, es una paradoja, un intento desesperado de aferrarse a las cosas cuando se ha perdido un vínculo familiar. Tras varios meses, Ed no había superado el luto, así que acudió al cementerio a desenterrar el cadáver de su madre, pero se dio cuenta de que la tierra estaba demasiado dura. El suelo del cementerio era mucho más arenoso que el de la granja, y si pasaba un tiempo considerable, era muy difícil desenterrar a alguien. Para entonces también había empezado a leer historias extremadamente sensacionalistas sobre crímenes de guerra, cómics de terror y libros de anatomía humana. Ed Gein, que había crecido leyendo la Biblia, ahora se había convertido en un lector consumado. En estos cómics se podían ver personajes monstruosos y a zombies con la piel desgarrada. Los cómics que trataban de exhumaciones y robo de cadáveres eran sus favoritos. Los libros de anatomía eran menos explícitos, pero también le provocaban cierto morbo. Hasta que Gein tuvo una idea: revisaba los periódicos para saber cuándo alguien había fallecido. Si se trataba de una mujer entre los 50 o de la edad de su madre, el hombre metió una pala en el baúl de su vehículo y manejaba por la noche. La idea era profanar las tumbas mientras el cuerpo estaba fresco y la tierra del cementerio no se había endurecido. Pero en el pueblo morían pocas personas y del perfil que buscaba Ed, menos. Así que él comenzó a viajar a diferentes cementerios de todo el condado. Él mismo había admitido que había visitado el cementerio unas 40 veces y casi siempre se iba con las manos vacías. A pesar de eso, se dice que profanó entre 7 y 10 tumbas. Para 1950, tras 5 años de la muerte de su madre, Ed Gein se había apartado totalmente de la sociedad. Solo se le veía fuera de la granja por 2 razones: algún trabajo ocasional o bebiendo en la taberna de Bancroft, un pueblo a 12 kilómetros de su granja. Pero no bebía mucho, pedía una cerveza y se la bebía poco a poco. Para él, beber demasiado era un pecado. Lo recordaba perfectamente porque eso fue lo que lo llevó a su padre a la muerte. En verdad, iba a ver a Mary Hogan, la dueña de la taberna,
una mujer gorda de mediana edad. Según las malas lenguas, se había divorciado 2 veces. Cuando Ed veía a Mary Hogan, pensaba en su madre, pero también le repugnaba las diferencias que la taberna tenía con su santa madre. La tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero fue a la taberna pero no encontró a Mary Hogan. En lugar de eso, había un camino de sangre seca que llevaba hasta el área del parqueo. La policía empezó a investigar, pero después de casi 3 años después del crimen, seguía sin resolverse. Con las pocas personas que Ed Gein socializaba, eran granjeros que lo contrataban ocasionalmente o con algún otro vecino. Un día le dijo a uno de ellos: Mary Hogan no está desaparecida, está enterrada en mi granja. Dijo eso en varias ocasiones a otros granjeros. Todos pensaban que era simplemente una broma pesada, de las que acostumbraba hacer con su mal ermitaño. El 16 de noviembre de 1957 comenzó la temporada de caza de ciervos. Bernice Worden era la dueña de la única ferretería de Plainfield, una mujer de mediana edad que tenía un hijo sheriff llamado Frank, y que justo ese día se había ido a cazar ciervos. Cuando volvió en la tarde a la ferretería, no encontró a su madre. La ferretería estaba sola y había un reguero de sangre en el suelo. Procedió a llamar a sus compañeros sheriff y mientras ellos llegaban, revisó el local a fondo. Encontró un papel en el que estaba escrito el nombre de Edward Gein y unas balas de rifle. Frank supo inmediatamente quién era el culpable. Unas horas después, la policía llegó a la granja de Ed Gein. Luego de tocar un buen rato, no lo encontraron en casa. Fueron a la casa de unos vecinos que eran los únicos que Ed visitaba. Y ahí empezó un interrogatorio que se alargó durante horas, hasta que no aguantaron más y lo arrestaron, ya que era de noche. Después de arrestar a Edward, los policías entraron a la cocina de verano. Uno de los policías entró con una lámpara, dio un par de pasos y sintió algo que lo tocaba. Lo que presenció lo dejó impresionado. Se encontró con un cuerpo destripado y decapitado. Era Bernice y aún faltaba por investigar gran parte de la casa. Aparte de encontrarse un jarrón lleno de chicle, cajas, latas y toda clase de basura por toda la casa, serían testigos de un sinnúmero de objetos que eran totalmente inhumanos. Dentro de la casa encontraron dentaduras que estaban totalmente amarillentas. En la cocina estaba lo que parecía un plato hondo de sopa, pero en realidad era una carabela. En la sala encontraron unas sillas con el espaldar hecho de piel humana. También había un cinturón hecho con pezones de mujer. Fue una noche larga y macabra para los policías y forenses que estaban en la casa de Ed Gein. En una caja de zapatos se encontraron 9 vulvas disecadas. Había una que estaba menos secas que las demás. Tenía restos de sal en ella. Era Bernice Worden. Encontraron una especie de chaleco hecho con un torso femenino, totalmente curtido. Habían varias máscaras que colgaban en las paredes que estaban hechas con el rostro de varias mujeres. Una de ellas era todavía reconocible, la de la tabernera Mary Hogan. Era como si Ed quisiera hacerse de un traje con pieles de cadáveres que profanaba. El corazón de Bernice Worden estaba dentro de una bolsa de plástico cerca de la caldera y su cabeza estaba en otra bolsa de plástico. Parece que estaba siendo preparada para ser disecada. Cuando subieron las escaleras al segundo piso, encontraron algo distinto. Todo estaba lleno de polvo, pero todo estaba en orden. Era como si él lo hubiera mantenido intacto como un templo, como si todo lo hubiera dejado tal cual como lo dejó su madre. Edward Gein fue recluido en la cárcel del condado y procesado por un cargo de asesinato. Para evitar la prisión, él mismo se declaró inocente, ya que no discernía de la realidad y sus fantasías. Decía que estaba loco. Los psiquiatras lo diagnosticaron con esquizofrenia y finalmente en 1958 lo enviaron al Central State Hospital for the Criminal Insane en Wisconsin, y ahí permaneció en un entorno donde ya no representaba peligro. El juicio por el asesinato de Bernice Worden se llevó a cabo en 1968. El tribunal lo declaró culpable, pero legalmente insano. La sentencia lo envió de por vida al Mendota Mental Health Institute, un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Durante sus años en el hospital, Ed se comportó como un paciente tranquilo. Los médicos lo describían como un paciente amable que pasaba el tiempo leyendo o trabajando en el taller del hospital y manteniendo conversaciones superficiales. Parecía un anciano tímido y desamparado, todo lo contrario a la imagen que la prensa tenía de él. Aún así,
Las conversaciones con él dejaban ver su mente atrapada en obsesiones. Su fijación con su madre Augusta seguía intacta. Luego de ser atrapado, Ed Gein se convirtió en el centro de atención nacional. Sus crímenes eran redactados de una forma que alimentaron tanto el morbo como el horror. El pequeño pueblo de Plainfield, hasta entonces anónimo, se convirtió en sinónimo de pesadilla. La granja Gein se convirtió en peregrinaje de curiosos que usurpaban cualquier cosa de la casa para tenerla como recuerdo. Pero antes de ser subastada, la granja ardió, producto de un supuesto incendio. Ed Gein permaneció recluido hasta su muerte. Presentó problemas respiratorios, producto de un cáncer de pulmón. El 26 de julio de 1984 murió a los 74 años. Fue enterrado en Plainfield, en la misma parcela donde descansaban sus padres y su hermano. Con el tiempo, su tumba fue objeto de vandalismo y robos. Las personas arrancaban pedazos de su lápida como souvenirs macabros. En el 2000, la lápida fue sustraída por ladrones y posteriormente fue vendida como pieza de colección en el mercado negro, siendo devuelta a Wisconsin y resguardada en el departamento del sheriff del condado de Guajara. Actualmente la lápida se encuentra en exhibición en el Museo del Condado de Guajara, en Wautoma, Wisconsin. Tras el robo de la lápida de Ed Gein, la tumba quedó sin enmarcar. La ubicación exacta es conocida, pero no está señalizada oficialmente. Se encuentra en el mismo cementerio de Plainfield, entre las tumbas de sus padres. La historia de Ed Gein salió del expediente policial y clínico para convertirse en un fenómeno de terror. El hallazgo de su granja era tan perturbador que parecía sacado de una retorcida obra de ficción. Novelas como Psycho y Leatherface, el villano de Texas, Buffalo Bill, el antagonista del Silencio de los Inocentes, también en los videojuegos lo han referenciado. Recientemente me di cuenta de que Netflix también sacó una serie en base a la historia de Edward Gein. Te dejo también ahí debajo mi canal secundario de vlogs en la cual estoy viajando por la República Dominicana completa y próximamente el mundo entero. Así que espero tu apoyo y sin más nada que hablar, nos vemos en la próxima.